Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Dios me los bendiga. Es un gusto, es un privilegio estar en contacto con ustedes después de algún tiempo de no haber transmitido en vivo. Hoy queremos saludarles nuevamente, retomar las enseñanzas, los sermones, los estudios, lo que usted necesite de parte de nuestro Señor Jesucristo. Siempre necesitamos palabra fresca de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un tema muy importante, como todos los que hemos compartido, mis hermanos, mis hermanas, esperando que se empiecen a conectar. Estamos en directo desde la Ciudad de México para las naciones. Reciban un saludo de parte de mi esposa, Blanca Madrigal Torres, y su amigo, hermano y servidor en Cristo, Félix Guerrero Domínguez. Bueno, vamos a continuar con ese tema que lleva por nombre la alegría y el privilegio de servirle a Dios. ¿Qué te parece el tema? Es una alegría, es un gozo, pero también es un privilegio, mis hermanos, servirle a nuestro Dios en cualquier área. Acuérdense que somos miembros de un mismo cuerpo y todos los miembros son importantes. ¿Qué te parece? Así de que, mi hermano, acomódate, prepárate, abre tu corazón a Dios para que puedas ser bendecido con la palabra del Señor, para que puedas ser edificado por el consejo divino de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Por ejemplo, hay gente que se siente muy privilegiada de servirle, ¿sí? Por ejemplo, al presidente de la República de cualquier país, que lo atiende como un secretario, y eso es una honra de muy pocos. Pero hay un privilegio, mis hermanos, hay un privilegio que nosotros los cristianos tenemos, solamente los cristianos. Y eso es el privilegio de servirle a nuestro Dios. Yo no sé usted, pero para mí es un privilegio que todos nosotros podemos tener como cristianos, como discípulos, como servidores de Cristo, ¿sí? Porque no todos tienen ese privilegio, porque no todos, ¿sí?, quieren aceptar a Jesús como su Salvador y como su Señor de su vida. Por eso es que debemos de tener el mejor entendimiento que es servirle a nuestro Dios. ¿Cómo debemos de servirle a nuestro Señor Jesucristo? Porque servirle a Dios es un privilegio. El servirle a Dios está íntimamente ligado, ¿sí?, con el servicio, porque no puede haber adoración sin servicio, ¿sí? Ni puede haber servicio sin adoración. Y estaremos explicando esas dos palabras para que podamos comprender el mensaje de nuestro Señor a través de su palabra, ¿sí? La adoración está ligada, como decíamos, ¿sí?, al servicio. No puede haber servicio sin adoración y no puede haber adoración si no hay servicio. Vámonos al tema con el versículo principal que le llamamos la base bíblica, donde va a estar la raíz del asunto. Vamos a abrir la escritura, mis hermanos, en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4,
versículo 8 al 10. Y vamos a ir por partes. Vamos a ver el capítulo 4 de Mateo, versículo 8 y 9, y empieza de esta manera. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Dios bendiga a mi esposa Blanquita Madrigal Torres, que está conectada. Estamos transmitiendo en vivo, recuerde, desde México para las naciones. Reciban un saludo afectuoso de parte de mi esposa Blanca Madrigal. Continuamos. Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9, que dice de esta manera. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. Y el diablo le dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. ¿Qué te parece? ¿A ti te ha tentado el diablo? ¿Te ha tentado Satanás? Que el Señor lo reprenda con cosas materiales, como un carro, como un negocio, como un trabajo, con finanzas, con dinero, a cambio de apartarte del camino del Señor. ¿Por qué insistió Satanás en la adoración? Diciéndole, si te arrodillas delante de mí y me adoras, entonces te daré todos los países más ricos y poderosos del mundo. Porque la adoración, mis hermanos, mis hermanas, es un servicio. Y el que adora se convierte en un servidor. ¿Te imaginas? Si tú aceptas servirle al mundo, te conviertes en un adorador del mundo. Porque el que adora se convierte en un servidor. Y el que sirve se convierte en un adorador. Por eso cuando Satanás le dice a Jesús, todo esto te doy si postrado me adoras. O sea, me sirves. ¿Pero qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Lo rechazó. En el versículo 10 de Mateo capítulo 4 nos dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué te parece? Noten cómo está ligado como en el servicio estas palabras. Y a Él solo servirás. De la adoración se deriva servicio y el servicio es una forma de adoración al Señor. Por eso como usted sirve a nuestro Señor Jesucristo, es otra manera de adorar a nuestro Señor. Y cuando adoramos a nuestro Señor, es otra forma de servirle a nuestro Señor. ¿Qué te parece? Y hay muchas maneras de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Te voy a enseñar 7 razones para adorar a nuestro Dios. ¿Por qué? Primer punto, o primera razón para adorar a nuestro Señor es esta. Porque Él es, ¿qué? Nuestro Salvador. Casi nada. Esa es la primera razón que tenemos para ser adoradores
de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice de esta manera: antes, escucha bien, antes ustedes estaban muertos para Dios. Tanto tú como yo estábamos muertos para Dios. ¿Por qué? Continúa el versículo. Pues hacían el mal y vivían en pecado. ¿Qué te parece? Este es el versículo 1. Así o más claro. Versículo 2. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Si tú te dices ser cristiano, si tú te dices ser un adorador de Jesucristo y un servidor de Cristo, tienes que hacer lo que Dios dice a través de la palabra. Si no, mejor ni digas que eres cristiano. Si no, mejor ni digas que eres un servidor de Cristo. Porque estás siendo dominado por los espíritus impíos, por los espíritus de desobediencia, ¿sí? Y para corresponder por todas las bondades que Él nos ha dado, es la segunda razón por la cual debemos de adorar a nuestro Señor. ¿Qué te parece? Como correspondencia. Acuérdate que está la ley de la siembra y la cosecha. Si tú recibes un bien, vas a sembrar un bien. Si tú siembras bien, recoges un bien. Pero si actuamos mal, vamos a recibir las consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué te parece? Por eso, para corresponder por todas las bondades que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, es necesario adorarle y servirle. En el Salmo 107, versículo 43, la palabra del Señor nos dice claramente esto que te vamos a leer. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién? Por eso, mi hermano, dice la Escritura que el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, tú y yo, perecemos por falta de conocimiento. ¿Quién es sabio? Ahora, vamos a ver la tercera razón por la cual debemos de adorar y de servir a nuestro Señor Jesucristo, que es un privilegio y hacerlo con gozo, con alegría, ¿sí? La tercera razón por la cual debemos de adorar y servir a nuestro Señor es porque Él nos mantiene siempre concentrados en Él. Él es nuestro objetivo. Él es el punto, como decimos, cuando tiramos al blanco. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mateo 28:20 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué te parece? Si tú y yo le adoramos, si tú y yo le servimos, entonces Él siempre va a estar con nosotros. ¿Qué te parece? Pero para eso tenemos que desarrollar un carácter humilde
¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, hay una forma muy sencilla. Cuando nos humillamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahí empieza, mi hermano, a desarrollar un carácter de humildad, un carácter de sencillez, un carácter de un verdadero adorador, un carácter de un verdadero servidor. Porque fíjate qué nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 6, hablando el apóstol Pablo. Escúchame, dice la escritura, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Qué te parece? Estaba cargadito el hermano Pablo de odio, de rencor, de destrucción para perseguir a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿tú has sido perseguida? ¿Has sido perseguido? Por la palabra del Señor, no por tus acciones. Si eres perseguido, si eres aborrecido por tus acciones, son consecuencias de tu actitud. Pero si eres perseguido y si eres ofendido por la palabra del Señor, entonces glorifícate en el Señor. Saulo perseguía a los discípulos de Cristo, ¿sí? Y se presentaba delante del sacerdote de aquellos tiempos, ¿para qué? Para que le autorizara, ¿sí? ¿Y qué pasó? Dice el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, el permiso autorizado y sellado por las autoridades de aquel tiempo para ir a las sinagogas a fin de que se hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, como les llamaban en aquel tiempo, ¿sí? Los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué te parece? Mas yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Primer punto, ¿qué hizo el Señor con Saulo? Lo derribó, lo postró en el suelo para que se humillara delante de él. Segundo punto, no lo conocía. Por eso el apóstol Pablo, que en aquel tiempo era Saulo de Tarso, le pregunta, ¿quién eres, Señor? No lo conocía. Y él se presentó directamente, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Te das cuenta? Y en el versículo 6 dice que Jesús, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se da cuenta de esa expresión? Primero le preguntó quién eres, porque no lo conocía. Se presentó y después se puso al servicio del Señor. Y le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesucristo le respondió y le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer.
¿Cuánto tiempo pasó desde el momento en que cayó de rodillas ante el Señor, reconocerlo y ponerse a su servicio? ¿Cuánto tiempo pasó? Pregunto, ¿cuánto tiempo tienes que estar esperando para ponerte al servicio de nuestro Dios? ¿Te das cuenta? El mensaje que viene de parte de nuestro Dios. Él quiere que ya inmediatamente nos pongamos a su servicio. Por eso, el Señor equipa a su pueblo. ¿Con qué los equipa? Con dones. Por los dones que el Señor ha dado a su rebaño para ejercer el ministerio para el cual Él te ha elegido. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10, lo dice de esta manera. Porque a hablando de los discípulos, es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diverso género de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Qué te parece? Cuando servimos a nuestro prójimo, a nuestro semejante, también servimos a Dios, porque estamos bajo su servicio. En Efesios capítulo 6, versículos 5 al 7 dice, esclavos, ¿qué te parece? Obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos, sus patrones, con los que trabajamos. Obedézcanlos con respeto, con sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. ¿Qué te parece? Versículos 6 y 7 dice, esto deben de hacerlo en todo momento, y no solo cuando sus patrones los están viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, así que deben de hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, no lo que tú quieras. Como si lo hicieran, para el Señor y no solamente para sus patrones. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 26. Dios bendiga a nuestro hermano Rufino Hernández. Es un gusto saludarle por este medio, hermano. ¿Desde dónde nos está viendo? Saludos a toda su familia. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 26 dice, si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre los premiará. Pregunto, ¿dónde está Jesucristo en este momento? Porque hay una promesa en este versículo. Donde yo esté, dice Jesús,
allí también estarán los que me sirven. Es una promesa, estarán, tiempo futuro. Y mi Padre los premiará. Pregunto, ¿dónde está Cristo en este momento? La Escritura nos dice que Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Y Él cumple la promesa, dice, ahí estarán los que me sirven. ¿Usted quiere estar con el Señor Jesucristo el día que lo llame a cuentas? El día que venga por su iglesia, pues hay que servirle, hermano. Hay que servirle, hermana. Y el servicio y la adoración van juntos. No hay adoración sin servicio. Y no hay servicio sin adoración. ¿Qué te parece? Continuamos. El servicio a Dios debe de hacerse con un corazón dispuesto, sincero y con pasión. ¿Qué te parece? Por eso, mis hermanos, en Mateo, capítulo 22, versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pregunto, tú que me estás viendo y escuchando, ¿cuántos quieren estar donde el Señor está? Si queremos estar con el Señor, entonces debemos ¿de qué? De servirle. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, con alegría y con responsabilidad. ¿Qué te parece? Es una alegría, hermanos, y un privilegio servirle a nuestro Dios. Espero que esta enseñanza, esta predicación, haya sido de bendición para tu vida y de aliento para ponerte, si no estás sirviéndole al Señor, para ponerte las pilas, como dicen los jóvenes, y ponerte al servicio de nuestro Dios en el templo donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha colocado. Ahí quédate a servir al Señor. Porque la promesa es que donde esté yo, dice el Señor Jesucristo, ahí estarán mis servidores. ¿Qué te parece? Hermano Rufino, Dios me lo bendiga. Desde la ciudad de Monterrey nos está viendo. A mi esposa, Blanca Madrigal, estamos aquí en unidad habitacional, San Pablo de las Salinas, en el Estado de México. Vamos a orar, que sea el Señor quien esté poniéndote en tu corazón. Si no estás sirviéndole, que ya te pongas a servirle para que Dios cumpla su promesa y esté delante de él. Si hay una petición, mi hermano o mi hermana, póngamela ahí en comentario y estaremos intercediendo por ella, para que el Señor responda conforme a su voluntad y por su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más estamos delante de ti para agradecerle primeramente por permitirnos conectarnos, por permitirnos compartir, tener este espacio en vivo, para que tu palabra llegue a donde tiene que llegar, a donde tú la envíes. Porque tu palabra dice que cuando sea predicado este evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Esperamos, mi Señor, que en tu misericordia nos permitas seguir compartiendo el día de mañana para que podamos ser útiles a tu obra. Queremos servirte, queremos adorarte, porque el enemigo vendrá a tentarnos con finanzas, con cosas materiales, con trabajos, para desviarnos del propósito que tú tienes para todos y cada uno de tus hijos.
y también de tus hijas. En el nombre de Jesús, te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, sus hijos, sus nietos, sus padres, sus abuelos, todos aquellos que escuchan y ven este video, sean bendecidos y los cubrimos con tu sangre preciosa. Gracias te damos, mi Señor, por esta nueva oportunidad de compartir. Y a ti sea siempre toda la honra y toda la gloria. Y decimos, mi hermano, mis hermanas, el texto final: y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Amén. Nos vemos mañana, mis hermanos, primeramente Dios. Espero iniciar ya a las 11 de la mañana y estar compartiendo con ustedes. Me daría gusto verlos conectados y estar compartiendo otro mensaje del consejo divino de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga y hasta mañana. Bye.